Volvemos al diálogo abierto para hablar lo que hayamos adelantado, ya este crecimiento de casos de COVID en varias regiones del país. Así es, está con nosotros el señor Cristian Díaz Vélez, él es director de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINSA. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, ahora estábamos hablando en el corte. ¿Cuánto se ha disparado el virus? Bueno, es un incremento de casos. Esta época del año, sobre todo el cambio de estación, siempre hay un incremento de casos de infecciones respiratorias, pero además hay que agregar eso, la coyuntura que hay actualmente de la aglomeración de personas por las fiestas de fin de año. Eso hace propicio que haya mayor facilidad de transmisión de la enfermedad. Y si eso agregamos que hay una subvariante que se ha detectado, que es más transmisible, pero si no es más letal, obviamente da un escenario donde se puede incrementar el número de casos, no solo de COVID, puede también incrementarse casos de otros virus respiratorios. Y el factor que, mejor dicho, el virus, la cepa que se está, digamos, incrementando ahora es esta subvariante nueva que ha llegado desde fuera. Sí, esta subvariante son descendientes todas de la variante Omicron, ¿no? Estas subvariantes que se va dando son todos del mismo linaje. Sí, es importante hacer la vigilancia que hace el Instituto Nacional de Salud para poder identificar si hay modificaciones justamente. Y se ha encontrado que, bueno, esta subvariante que ya estaba circulando en algunas partes de Estados Unidos, China, pero que no es más letal, pero sí que tiene mayor capacidad por transmitirse. Y eso es justamente en el escenario propicio para poder llegar a más personas, ¿no? Muchos de estos casos que se han presentado son casos leves. Claro, ahora, ¿cómo diferenciamos? Porque muchas personas pueden sentir que tienen una gripe, se parece mucho a una gripe. ¿Hay algún elemento que nos indique que en verdad es el virus del COVID? En realidad es una infección respiratoria, y la infección respiratoria se parece mucho a cualquier otra infección respiratoria al inicio. Lo que va a marcar un poco la diferencia es cuando va avanzando los días y el episodio se coloca en moderado, severo, en las personas que no están vacunadas. Entonces, ahí sí va a diferenciar porque va a darse un cuadro mucho más severo, sobre todo porque ya hay compromiso pulmonar y eso sí ya lleva estado de hospitalización y como hemos visto en meses anteriores, hasta fallecimientos, ¿no? ¿La fiebre es una característica? Fiebre, malestar general, dolor de garganta, tos, rinorrea. Es que también va a depender de cada sistema inmunológico que responde en cada persona, ¿no? En algunos quizás es más acentuada la fiebre, en otros más acentuada la tos, pero en general se parecen mucho, no podríamos diferenciarlo directamente de una influenza, de un neumococo o de un sincitial respiratorio, que son también virus respiratorios que circulan. O sea, y tratándose como suele ser de personas con mayor riesgo, digamos, personas que tienen sobrepeso, adultos mayores, habría que estar más atentos, ¿no? Porque probablemente allí se dará pues una falta de aire, no sé, en fin. Exactamente, justamente los grupos de riesgo que son los adultos mayores, las personas que tienen alguna comorbilidad, diabetes o tienen algún grado de inmunosupresión, obesidad también, tienden a que hagan formas más severas. Por ello justamente la estrategia de poder no solo vacunar a todos los peruanos, sino vacunar a estos grupos de alto riesgo. Allí me gustaría una precisión, doctor. El hecho de las vacunas, quienes son más propensos a adquirir estas nuevas cepas de COVID son quienes no tienen, por ejemplo, la bivalente, que es el gran refuerzo. No, es que en realidad la vacuna no te va a proteger de enfermarte o de tener la enfermedad. La puedo tener la bivalente y me contagio. Igual uno se puede contagiar, pero no hace la forma severa. Claro. La forma severa. El estar vacunado, es cierto, todos hemos sido vacunados inicialmente con vacunas monovalentes. Esta bivalente, que es cambió el esquema de vacunación en COVID a partir de septiembre de este año, tiene ya incorporada la variante Omicron, que no es la original que se presentó en el 2020, ¿no? Por eso se le agrega ese detalle, ese plus de poder usar la bivalente y la recomendación de usar una dosis en los que no tienen factores de riesgo y los que tienen factores de riesgo deberían usar 2 dosis, 2 refuerzos, mejor dicho. Ahora, digamos, este hipo que se está produciendo de contagios será pues estacional, como usted dice, tiene que ver con el hecho de que la gente ha salido por las fiestas, el cambio de temperatura, pero hay que tomar algunas medidas de cuidado. ¿Cuáles, por ejemplo, habría que tomar? Primero, lo más importante es la prevención.
Y en la prevención no hay que esperar ser positivos a una prueba, sino que, ni bien tengamos sintomatología respiratoria, usar medidas de protección, por ejemplo, usar una mascarilla, lavarse las manos o estar en lugares que no tengan mucha aglomeración de personas o que haya ventilación, ¿ya? Para poder con ello disminuir el riesgo, no solamente de transmitir a otras personas más, porque probablemente yo haga una forma leve, pero a quien yo contagie quizás sí haga una forma severa. Así es. Sobre todo en adultos mayores, que a veces, sobre todo en el entorno familiar, ¿no? ¿Cuán necesario es hacerse una prueba de descarte? En realidad no es que sea Obligatorio. obligatorio. Sí es importante para un diagnóstico definitivo, pero la recomendación es que la población no implemente medidas de cuidado esperando una prueba positiva. Porque recuerden que pueden haber hasta, los resultados pueden ser falsos positivos, entonces, o falsos negativos. Entonces, eso hay que hacerlo, ni bien tengamos sintomatología, hagamos los cuidados para evitar justamente transmitir y llegar a otras más personas que podrían sí hacer formas severas de esta enfermedad. Entonces, en principio, por ejemplo, si en la casa vivimos con personas mayores, adultas o con comorbilidad y estuviésemos como con gripe o esta cuestión, mejor a Mejor la distancia, aislarse, ¿no es cierto? Aislarlos. Usar una mascarilla que permita justamente reducir la posibilidad de contagio Claro. hacia los que están En nuestro caso que entorno. no queramos hacernos la prueba, porque como nos está indicando no es necesariamente No es obligatorio. Claro. ¿Y las características del COVID inicial, esta de la pérdida del olfato, del gusto, se mantienen todavía? En algunos escenarios, la pérdida del olfato, que sí se presentaba ya en algunos virus respiratorios, fue una característica inicial, ¿no? Cosa que aún se mantiene, pero no es que sea patognomónico, o sea, que debe darse siempre para pensar que es COVID, ¿no? Ah, no siempre. Pero Siempre se en presenta. todo caso ya son muy digamos, marginales, Claro. no se ven como antes. Hubieron, durante el periodo, todo este periodo que ha habido hasta componentes digestivos, hay personas que han debutado con diarreas, por ejemplo, Esa es inicialmente, otra característica que se también. presentó mucho al inicio, cosa que luego se fue perdiendo. Hubo otras características con cefaleas, por ejemplo, pero por eso digo, no es lo mismo, por eso siempre es importante la vigilancia de biología molecular que está haciendo, vigilancia genómica que hace el Instituto Nacional de Salud, e identificar qué variantes hay para poder justamente ir viendo cómo, no solamente con qué frecuencias se presentan, sino también qué características tienen. Ahora, y en el escenario en que se pueda diagnosticar con una prueba que hay COVID, el tratamiento es el que corresponde a cualquier enfermedad respiratoria, ¿no es cierto? Exactamente, sí. O sea, hay que tomar antihistamínicos, alguna, no sé, analgésicos, realidad- sulfas, o ¿qué hacemos? ¿O descansamos? El panadol, El reposo, en primer lugar, es lo más importante. Ya. Segundo, usar antipiréticos, por ejemplo, un paracetamol. Siempre es importante que acuda a una evaluación médica, porque uno puede pensar que es leve, pero ya puede tener compromiso respiratorio, porque hay que ver cómo está su saturación, cómo está la evaluación de los campos pulmonares, ya lo hace un médico. Pero normalmente es descanso, consumo de bebidas que puedan hidratar a la persona y uso de antipiréticos, nada más. Es un proceso respiratorio como cualquier otro y que va a pasar en un cuadro pues máximo de 7 días, ¿no? Ahora, en el caso de las vacunas, de las vacunaciones, porque se está reforzando el tema de la inmunización, si yo tengo 1, 2 o 3 vacunas, ¿tengo que ir directamente a la bivalente? O sea, si no he completado todo ese ciclo, ¿qué ocurre? Independientemente si tenga 1, 2, 3 o quizás ninguna, directamente ya tiene que tener su dosis de refuerzo de vacunación con bivalente. Una sola si es que una persona que no tiene factores de riesgo y 2 segundos refuerzos si es que es uno que tiene factores de riesgo. Y debe ser colocado al menos 4 meses después de la primera colocación. Ajá. Hay Y muchas personas que ya hace más de un año que se han vacunado la última vez. Ajá, o sea, para ese caso ya deberían tener esta dosis de refuerzo. Exactamente, los que tienen factores de riesgo, ¿no? Incluso hay niños que tienen, por ejemplo, si tienen problemas inmunológicos o cáncer, ellos también son incluidos para tener 2 dosis de refuerzo bivalente. Ahora, si acabo de salir de un COVID, ¿hay el riesgo que me pueda contagiar nuevamente en pocos días o mantengo esa inmunidad de la que se hablaba en el inicio? La inmunidad se puede mantener, pero justamente viene como se siguen dando cambios y hay subvariantes, uno se puede volver a contagiar. O sea, eso no es que es como la influenza, que uno adquiere una y puede volver a contagiarse, porque es un Justamente. virus que puede ir cambiando. Y por eso la importancia de hacer la vigilancia de
las variantes que puede ir teniendo Todo este ciclo ha ido cambiando enormemente, ¿no? Es un La virus que aparición. tiene mucho a cambiar y modifica justamente, pero eso hace que haya un escape inmunológico y por eso que se puede transmitir fácilmente, pero menos mal que continuamos siendo que no se ha identificado que sea más letal. Ujú. Y justamente que hablaba usted de la influenza, ¿quienes tienen la vacuna del COVID deben vacunarse contra la influenza o no es necesario? En esta época, sobre todo frente al fenómeno del niño, dentro de los esquemas de vacunación que usamos, estamos no solamente con influenza, con neumococo, contra el tétanos, preparándonos para ello. Sí es recomendable, igual en grupo de riesgo, menores de 5 años en este caso y adultos mayores, tanto influenza como neumococo. Influenza, por ejemplo, es una vacuna que se debe vacunarse todos los años, porque va cambiando el serotipo de la vacuna dependiendo de la estacionalidad y por eso se debe cambiar y debe vacunarse todos los años de influenza. Importante. El fenómeno del niño, las lluvias, ¿cuánto van a también a originar que las diferentes enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio tiendan a agudizarse, a incrementarse? Sí, justamente parte de la preparación ante el fenómeno del niño, el Ministerio de Salud ha implementado el tema de incrementar las coberturas contra neumococo, influenza, para justamente prepararnos frente a ello, ¿no? Porque no solamente problemas respiratorios, también hay problemas de enfermedades diarreicas, problemas de piel y otras más, ¿no? Pero en la parte respiratoria tenemos justamente esas vacunas que se ha incrementado las coberturas, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Que pueden ser muy propensos de poder sufrir estas enfermedades, ¿no? Ahora, ¿y en qué regiones está más, digamos, en crecimiento este hipo de contagios, particularmente de esta variante JN1? Estos son 12 casos que se han detectado, pero en general la cantidad de casos que se están incrementando por COVID se han dado en la costa norte del Perú, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, hasta incluso La Libertad, Lima en varios de los distritos, Ica, un poco más al sur, en el oriente, en Loreto, San Martín, incluso Huánuco en la parte central, son las regiones en donde hemos visto un incremento de casos, ¿no? En algunos casos hasta se ha duplicado, de semanas previas a actual, se ha duplicado el número de casos, ¿no? Ajá, importante. ¿Y el ritmo es que pueda seguir creciendo? O sea, ahora que se vienen las fiestas de Año Nuevo y todo esto. Probablemente, más aún, en el escenario de las fiestas donde han estado todos en un ambiente probablemente cerrado, sin ventilación, ha habido contagios y recién estos días se estará viendo el efecto de Claro, la presentación de los casos, ¿no? el COVID inicial, digamos, desde que te contagiabas y se notaban los primeros síntomas, era un promedio de 3 a 4 días. ¿Se mantiene ese ritmo o ahora es mucho más Incluso corto? puede ser un día, va a depender mucho de la carga viral, de cuánto ha sido tu exposición, puede ser tan solo un día. Los abrazos de fiesta, de fin Claro, de año. el tiempo del tiempo que puede demorar en expresarse los primeros síntomas, ¿no? Puede ser desde un día inicialmente, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que otra vez, como hemos dicho, ahora si vamos a ir a las fiestas, tratemos que sean lugares ventilados. Si fuese el caso, ya nos ponemos una mascarilla si hay personas con comorbilidad. Primero recomendarles que si estamos con sintomatología respiratoria, usar medidas de protección. Más aún se recomendaría que no exponer, o sea, aislarse en su habitación para evitar exponer a otras personas. Segundo, el lavado de manos es muy importante, estar en lugares ventilados, porque eso reduce el riesgo de transmisión. No en lugares con grandes aglomeraciones, por ejemplo los centros comerciales, los mercados, en donde sabemos por fiestas de fin de año la gente ha acudido bastante, ¿no? Perfecto. Si tengo síntomas de COVID, mejor no voy a la fiesta de fin de año. O sea, si Sí, tengo mejor. síntomas de gripe, digamos. Claro, porque no podemos, quizás sea influenza, sinusite respiratoria, cualquier otro virus, igual puede complicar a una persona, un adulto mayor, una influenza también le puede terminar en una neumonía y complicándolo, ¿no? Muy bien. Bueno, le queremos agradecer mucho al señor Cristian Díaz Vélez, en representación del MINSA, por habernos ayudado a discriminar, en verdad, en qué situación estamos Sí. de este tipo de contagios. No, muchas gracias, David, y a la población hacer un llamado. Tenemos vacunas, acudan a vacunarse. A veces hoy día en Campo de Marte he visto la cola más larga era de tomarse la prueba que la de vacunarse. Sin embargo, es importante que todos nos vacunemos porque el COVID no se ha ido, el COVID ha venido a quedarse y esto debemos luchar juntos, pues, ¿no? Porque la vacuna está ahí, el Ministerio de Salud la pone a su disposición, pero bueno, queda aún en la población en poder acudir y
y vacunarse para protegerse y evitar formas severas del COVID. Muy Perfecto. bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Y al regresar volvemos con el doctor Andy Carrión, es un experto en temas penales. Así es, para hablar sobre el nuevo caso de Vladimir Cerrón que va a juicio por el caso Mejoramiento Vial Chupaca. Así es, ya volvemos.